Sí, gracias. Buenas noches. Gracias, Chomi. Buenas noches a todos y a todas. Y hoy hemos Yo visto me he ahí por el metido por previo que Zoom. tenemos gente de ambos lugares, gente por ahí de otros lugares a los que les damos la bienvenida y a los que os damos la bienvenida. Bueno, pues avanzamos por esta tercera ya sesión formativa, el Evangelio de la Creación y las Relaciones Humanas. Tenemos que comunicaros con pena que no ha podido ser contar con la presencia de Elisa como teníamos programado, pero sí está con nosotros Elma Martínez Ocaña, que la tenemos ahí arriba, ya la vamos a presentar, que va a llevar adelante toda esta sesión tal y como la teníamos programada. Y no voy a ocupar mucho tiempo, deciros algún dato de esta mujer. Está licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, luego en Teología Espiritual por la Universidad de Comillas y también en Ciencias Religiosas y Catequéticas por el Instituto de San Dámaso. Ha sido profesora de teología ecofeminista, de espiritualidad laical, de psicología de la religión, de muchas cosas. Pero ella quiere que apuntemos que durante 10 años estuvo en América Latina, en Colombia y en Perú, y la huella de esta experiencia le ha dejado marcada en su persona, en su manera de mirar la realidad y en su manera de mirar la vida. También fue profesora invitada durante unos años en el Centro Monseñor Oscar Romero en El Salvador. Es una experiencia inolvidable para ella. Actualmente trabaja como psicoterapeuta y dedica mucha parte de su tiempo a orientar talleres de silencio, de contemplación, siempre vinculada a la espiritualidad y al compromiso de la espiritualidad con la justicia y con la madurez que tenemos que tener los cristianos y cristianas en esta psicoespiritualidad que ella llama. Bueno, pertenece a la institución teresiana, es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas y de Mujeres y de Teología. Ha publicado diversos escritos y artículos. Hizo un libro ahí en el 2007, curioso, ¿no? Cuando la palabra se hace cuerpo, puntos suspensivos, en cuerpo de mujer, ¿no? Y el año pasado, hace 2 años, publicaba un libro, Espiritualidad para un mundo en emergencia, todos en Narcea, en la editorial Narcea, y el año pasado, en este tiempo de pandemia, tiene un título ahí bien bonito, es tarde, pero es nuestra hora. Pues una forma de vida con sabor a evangelio, una voz nueva con la que vamos a contar esta noche, un enfoque diverso, una mirada abierta al corazón humano. Elma Martínez Ocaña, estás con nosotros, estás en tu casa, nunca mejor, porque la vemos, tu casa, estamos en tu casa, que es esta diócesis de Palencia, que te da la bienvenida, cuando quieras. Pues primero agradecer a la diócesis de Palencia que me haya invitado, de un modo especial a Jesús, que hemos estado ahí con él chateando y con él aclarando e intentando organizar esto lo mejor posible. Siento que no esté Elisa. Yo he intentado coger algunas claves de lectura de la Laudato Si, pero sobre todo me he centrado en la Fratelli Tutti. Ya sin más, voy a compartir pantalla un momentito para que se vea el esquema. No, se me ha caído un momentito. Vamos a ir al principio del todo. Bueno, pues lo primero de todo, hacia una forma de vida con sabor a evangelio. Me ha parecido muy sugerente el título global de este ciclo, ¿no? Y ahí estarían, pues, el intento de unir el evangelio de la creación y el evangelio de las relaciones humanas. Yo me centraré sobre todo en el evangelio de las relaciones humanas, haré algunas alusiones al evangelio de la creación. El esquema general que voy a seguir tiene 3 partes. Una forma de vida con sabor a evangelio. Me ha parecido muy sugerente el título. Entonces, ¿qué es saborear? Decimos con sabor a evangelio, cuando hablamos de saborear, ¿de qué hablamos, no? ¿Y qué se nos invita a saborear en estas 2 encíclicas? Algunas claves.
¿Cuál es el objetivo final de ese saboreo? ¿Saboreamos para qué? Y luego me centro en la parábola del buen samaritano, una propuesta de relaciones humanas con sabor a evangelio. Y ahí 3 puntos. La parábola en sí misma, el texto en el contexto, la parábola, un paradigma del estado del mundo, así lo dice el Papa, y la parábola como paradigma de conversión. Sin más, voy a seguir ahí un poquito. Voy a intentar decir algunas palabras sobre este verbo, ¿no? Saborear. Saborear es una experiencia corporal y espiritual al mismo tiempo. Nos habla de algo sentido y gustado, no pensado. Y saborear es una experiencia que deja gusto no solo en la boca, sino en todo nuestro ser, ¿no? Cuando saboreamos algo, toda nuestra persona se entera de ese sabor. En estas 2 encíclicas se nos invita a coger diversos sabores, unos dolorosos, otros gozosos, otros amargos, pero todos son sabores de la vida que necesitamos aprender a coger y descubrir lo que nos revelan debajo de ese específico sabor. En este encuentro se nos invita a saborear las relaciones humanas, que son los lugares de más capacidad para hacernos felices y también para hacernos sufrir. Por eso es importante acoger y discernir los sabores de nuestros encuentros. El término sabor también alude a sapere, sabiduría. Qué bueno sería que sepamos saborear la vida, las relaciones humanas y descubrir en ellas la sabiduría del Evangelio. En torno a este tema del sabor, pues me hago algunas preguntas que nos hacemos y que las voy a leer despacito para que vayan cayendo en nosotros, ¿no? Nuestra vida, ¿a qué nos sabe? ¿De qué sabores tenemos experiencia? ¿Saboreamos pasar por la vida como personas y comunidades samaritanas? ¿Saboreamos el Evangelio? Y sobre todo, ¿dejamos sabor a Evangelio a nuestro paso? Pues ahí quedan las preguntas que me encantaría tener mucho tiempo para dejarlas pasear por nuestro cuerpo, pero voy a avanzar un poquito más para ver qué es lo que se nos invita a saborear en estas encíclicas. Voy a nombrarlas todas y luego ya voy a ir una por una despacito. Primero, saborear que no solo soy, sino que somos. Somos. Aquí hay una propuesta mística. Cuando los místicos de diversas religiones y de ninguna religión intentan narrarnos su experiencia, de una u otra manera todos confluyen en este momento. Formamos parte de una realidad mucho mayor. Somos, no solo soy. Formamos parte de ese entramado de la vida. Formamos parte de ese misterio que los creyentes llamamos Dios. Otros llaman con otros nombres. Jesús le llamó Abba. Ojalá tuviéramos, como luego diré, conciencia de este somos interrelación, quizás sería mejor intersomos. Poder tener esa experiencia de saborear que somos supone un éxodo, salir del antropocentrismo individualista. El Papa lo dice muchas veces, que arrincona toda referencia común, ocultando la realidad de que todo está conectado con todo. Los seres humanos nos hemos creído dueños y dominadores. Y dice el Papa, cuando esto ocurre, la base de la existencia se desmorona.
en vez de colaborar con Dios, queremos suplantarlo. Pues es un éxodo de esta mirada individualista hacia un modo de comprendernos, sentirnos y poder saborear. Que somos una única familia común con toda la humanidad. Por eso el Papa se atreve a hablar de amor universal. Formamos parte de la misma familia biótica. Formamos parte de ese maravilloso proceso evolutivo. Habitamos una misma casa común. Y somos en ese misterio sustentante de todo lo que existe. En ese misterio, en esa presencia, vivimos, nos movemos, existimos y somos. Somos en esa presencia que lo único que puede ser es amor relacional. Y eso que somos, que Jesús nombró con dos palabras preciosas, hijas, hijos, hermanos, hermanas, son dos realidades que nadie ni nada puede arrebatarnos. Es un regalo de creación. ¿Cómo cambiaría el sabor de nuestras vidas si pudiéramos sentir y gustar que en esa presencia amorosa respiramos, vivimos y somos? ¿Cómo ayudarnos a cultivar este sentimiento de unidad en una cultura y sociedad tan profundamente individualista? Saborear que no solo somos humanos, sino hermanas y hermanos. El Papa proclama con toda claridad un sueño que quiere contagiar a toda la humanidad, como una esperanza, que seamos capaces de descubrir y hacer verdad la fraternidad universal. Dice, tenemos la misma carne, una común pertenencia, habitamos la misma casa, tenemos la misma dignidad como seres humanos. Y además, para los cristianos hay otra razón. Somos hijas e hijos del Dios que Jesús llamó Abba. Y ser hijas e hijos no es ser hijos únicos ni hijas únicas, sino formar parte de la fraternidad. Lo rezamos todos los días, Padre nuestro, pero todavía no hemos aprendido a vivir esta realidad. Lo proclamamos con las palabras, pero todavía estamos muy lejos de vivirnos de verdad con esta fraternidad universal a la que el Papa nos invita. Somos hermanas y hermanos. También se nos invita a saborear la interdependencia. Los seres humanos nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros. Por eso estamos llamadas todas las personas a cuidar y cuidarnos en nuestra profunda fragilidad y vulnerabilidad. Esta pandemia ha puesto muy de relieve nuestra fragilidad personal, humana y la fragilidad de nuestro planeta. En el capítulo 2 de la Laudato Si, cuando el Papa hace alusión a los relatos simbólicos de la creación, se nos recuerda que los seres humanos somos seres relacionales. Nuestra existencia se realiza gracias a las relaciones. Por eso insiste en hacer del cuidado un eje estructurador de nuestras vidas, de nuestras sociedades, de las decisiones políticas. Y tiene, cuando va haciendo en ese capítulo que va haciendo el recorrido por la historia de la salvación, tiene una afirmación muy fuerte, cuando haciendo alusión en el recorrido al diluvio universal, a Noé, dice, cuando estas relaciones son descuidadas, se está refiriendo a las relaciones del cuidado de uno mismo, de los otros, de la tierra y de Dios, dice, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda la vida está en peligro, número 70. La Biblia lo dice porque es así. Nos construimos en las relaciones de amor o nos destruimos en el desamor. Y el cuidado
es una de las realidades más imprescindibles en nuestras vidas. Sin cuidado, perecemos los humanos y destruimos la vida de nuestra tierra. Hago aquí una llamada a tomar conciencia de que hasta hace muy poco, esta tarea, muy poco valorada en sí misma, se nos ha encomendado a las mujeres, como si nuestro código genético, junto a la fregona y la lavadora, viniera el cuidado. Y esto es una falsa concepción. El cuidado es un derecho. Los seres humanos tenemos derecho a ser cuidados. La tierra tiene derecho a ser cuidada. Claro, si es un derecho, supone que conlleva exactamente igual un deber. El cuidado es un deber humano. Cuidarnos unos a otros, unas a otras, forma parte de esa exigencia ética nuclear que hace posible que la vida exista. Pues hombres y mujeres tenemos la obligación y además estamos llamados a saborear esa ternura que es el cuidado. Es practicar la sabiduría del amor. Saborear nuestra ecodependencia. Una y otra vez se nos recuerda una y otra vez se nos dice que nuestras vidas son ecodependientes. Para la realidad con una mirada nueva. Dejar de mirarla como fuente de recursos. Para mirarla, como dicen los pueblos andinos tan bellamente, como la Pachamama, como la Madre Tierra. No da igual si la miramos como la Madre Tierra, así sencillamente la vemos como fuente de recursos para adueñarnos, para explotarlos, para expoliarlos. Continuamente nos va diciendo que no solamente estamos en la tierra, sino que de alguna manera somos tierra que piensa, que ama, que adora. Por tanto, aquí hay que hacer también un éxodo importante para poder saborear esta interdependencia, esta ecodependencia. Saborear significaría antes salir de esa concepción de dominio, de posesión, de sentirnos dueños y señores, en vez de cuidar, adueñarnos de. Se nos invita a saborear la belleza de la tierra, el asombro, la gratitud por todo lo que la tierra nos ofrece. Se nos invita a admirar la profunda sabiduría que hay en cada ser, a vivir en un respeto reverencial, contemplando en cada criatura el reflejo de esa presencia amorosa de Dios. Se nos invita también a saborear la ternura y la cultura del encuentro. Esto lo voy a desarrollar un poquito más ya a raíz de la parábola del buen samaritano. Otra pregunta que me hacía en el esquema primero, si recordáis, era ¿cuál es el objetivo final de este saboreo? ¿Saborear para qué? Pues el Papa lo dice muy claro. Nuestro objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir el sufrimiento personal, lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada persona puede aportar. Este es el objetivo que el Papa tenía cuando escribió la encíclica. Es un objetivo profundamente evangélico, sentir el estremecimiento de las entrañas ante el grito de la tierra y el grito de los pobres. Esto es lo que le pasaba a Jesús. Igual que le pasó a él, igual que le pasa
al samaritano de la parábola, que ese estremecimiento, esplagmisoma, dice el texto, movilice toda nuestra persona, nuestra cabeza, para dejarnos alterar por los criterios de Jesús, nuestros ojos para mirar como Él miraba y lo que Él miraba, nuestros oídos para no cerrarlos a los gritos de dolor de nuestro mundo y de nuestros pobres, nuestra boca para saber anunciar, denunciar y saborear, nuestro corazón para hacerlo más amoroso y transparente al amor que nos constituye y nos habita, nuestras manos para hacerlas parteras de vida, nuestros pies para que sean samaritanos. Así sabremos responder desde nuestras posibilidades personales e institucionales a ese llamado del Papa a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, para saber cómo puedo yo y tú y los otros y nuestras comunidades e iglesias aportar. Ese saborear, decía también el Papa, tiene la urgencia de cambiar de rumbo. El gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos urge a cambiar de rumbo y a reaccionar ante estos dramas a nivel personal, comunitario, social, nacional e internacional. Esta experiencia, esta llamada, ¿no?, a sentir el sufrimiento personal, dice el Papa, nos pide decir no a la indiferencia cómplice. Estamos, dice el Papa, dando lugar a la globalización de la indiferencia. Ya no se nos conmueven las entrañas. Si recordáis esa entrevista tan bella que le hizo Jordi Évole al Papa durante la pandemia, dice, ya no lloramos, ya no lloramos. La cultura del bienestar nos anestesia, dice el Papa. Hay una insistencia en salir de la indiferencia cómplice. En definitiva, es esos personajes de la parábola que pasan de largo y que tenemos mucho peligro de entrar en esa indiferencia. Dice el Papa, no basta que llegue conocimiento a nuestras cabezas, necesitamos una mística, una pasión capaz de sacudirnos para poder cambiar de rumbo. El cambio que necesitamos es de mucho calado. No basta nuestra cabeza. Por eso necesitamos sentir ese dolor y sentir ese sabor, ese gusto de la vida, de poder pasar por la vida como samaritanas, personas samaritanas. Entro en la parte nuclear. La parábola del buen samaritano es, decíamos, una propuesta de relaciones humanas con sabor a evangelio. Dos palabras sobre el texto en el contexto, la parábola en sí misma. El Papa dice que esta parábola es un paradigma del estado del mundo. Vamos a acercarnos, siguiendo al Papa, porque el Papa historiza esta parábola. ¿Quién es el ser humano herido? ¿Quiénes somos asaltantes? Y los que pasan de largo, pasamos. Segundo paso sería este. El tercero, vamos a ver la parábola como paradigma de conversión. El buen samaritano, símbolo del amor fraterno sororal. Y el buen samaritano, símbolo del amor político, que tiene que hacerse verdad en el ámbito estructural, social, cultural, personal y religioso. Esa es quizá una novedad en la parábola, en la lectura de la parábola que hace el Papa, que hace una lectura política muy potente.
La parábola en sí misma la conocemos, Lucas 19, 25, 37. No necesitamos leerla porque es conocida para todas las personas que estamos aquí. Pero es importante situar el texto en el contexto. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué es lo fundamental para entrar en el reino? ¿Qué es el núcleo de la religión? Evidentemente judía. Y Jesús, como si fuera gallego, le hace otra pregunta. ¿Qué dicen las Escrituras? Y se lo sabe estupendamente, de memoria. Amarás al Señor tu Dios, estupendo. Y dice el texto, y le dice, pues haz esto y vivirás, si te lo sabes también, vívelo. Y dice el evangelista, queriendo justificarse, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí Jesús le contesta con esta impresionante parábola, que de alguna manera es escandalosa, revolucionaria para su tiempo y para el nuestro. En ella aparecen 4 personajes. Los ladrones, que no se ven, pero se ven los resultados, que saquean y apalean al caminante y lo abandonan. La persona herida, las personas que dan un rodeo y pasan de largo, y el que se deja conmover las entrañas. Y no solo lo cura, sino que carga con él y pide cooperación más allá de lo que él podía hacer. A la pregunta del maestro de la ley, ¿de quién es mi prójimo?, Jesús le contesta con claridad. Prójimo es todo aquel que necesita de nosotros. Y aunque no lo pregunta el maestro de la ley, también Jesús en la parábola le dice, hay una manera de mirar, de sentir y actuar que genera proximidad. Nos hace prójimos. Y hay otra que pasa de largo y genera indiferencia. Pues esta parábola no es algo para el Papa que pasó, es algo que sigue pasando aquí y ahora. Aquí y ahora. Por eso vamos a acercarnos a los personajes de la parábola. Primero, al ser humano herido, a los asaltantes y a los que pasan de largo. La gran pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Quiénes son hoy los excluidos, los descartados, los seres humanos tirados en el camino? ¿Quiénes somos asaltantes y los que pasamos de largo? ¿Somos conscientes de que estamos empujando la tierra hacia un abismo? Voy a dejar ahora, para luego volver, al dejar de compartir pantalla un momentito, para luego volver al final. ¿Quiénes son? Vamos con el Papa, siguiendo al Papa Francisco, a historizar estas personas, los tirados en el camino. Desgraciadamente, son continentes enteros. No solo personas, no solo colectivos, sino continentes enteros, saqueados y tirados en la cuneta de la historia. Son las víctimas de este sistema neoliberal que el Papa en la Evangelium Gaudium y la Laudato Si denomina asesino y ecocida. Y aquí lo reafirma en el número 22. Un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar y matar, que provoca millones de personas muertas y descartadas, y un escandaloso abismo entre países, continentes, grupos de poder, ricos y pobres, y que es causante de una violencia estructural que oprime y se manifiesta en una desigualdad insoportable. Son las víctimas de la especulación financiera, que pone las ganancias económicas por encima de la vida y que somete a todos los países a sus dictámenes.
víctimas de la violencia estructural y mediática, que busca destruir al otro distinto, mediante la descalificación, las calumnias, los bulos. El Papa le llama agresividad sin pudor. Víctimas de las guerras, que son una negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. No hay guerras justas, dice el Papa claramente. Aunque a veces, dice, se trata de ocultar que lo que se busca es acaparar recursos disfrazados de defensa de valores. Víctimas de la pena de muerte, que dice el Papa, hoy es una realidad inadmisible. Víctimas de los populismos insanos e irresponsables que engañan y manipulan al pueblo. Y con mucha sutileza dice, y al tiempo también, hay víctimas de visiones liberales individualistas que acusan de populistas a quienes defienden los derechos de los más débiles. De hecho, al Papa lo acusan también de populista. Víctimas de la vulneración de los derechos humanos, que provocan múltiples injusticias a millones de personas, entre ellas las mujeres. Entonces, el número 23 es el único número donde nombra a las mujeres. Nos hubiera gustado un poco más de énfasis. Nada habla de los feminicidios, de la violencia machista. Ahí las mujeres reclamamos al Papa una mayor denuncia de la violencia y violación de las mujeres fuera y dentro de la propia Iglesia. Víctima también, dice él, de distintas formas de esclavitud que hoy perviven, que son explotación sexual, laboral, trata de personas, redes, mafias criminales. Víctima de las políticas migratorias, que no respetan la dignidad de las personas. Víctimas de las mafias, de los muros defensivos, asesinos, de una criminalización de los inmigrantes, del crecimiento de una xenofobia que se extiende cada vez más, y lo estamos viendo. Víctimas del silencio cómplice e inaceptable, mediático, internacional y personal. Víctimas de una siembra interesada de desesperanza, desmotivación y miedo. Son, dice el Papa, víctimas provocadas de un modo directo o indirecto por acción o omisión por los personajes símbolos de la parábola, los saqueadores y los que pasan de largo. Los asaltantes, el Papa dice los conocemos. Parecería que no los va a nombrar, pero a lo largo de la encíclica las va nombrando con toda claridad en el momento en que desvela las causas de tantas víctimas tiradas en el camino. No basta preguntarnos y describir qué pasa. Necesitamos preguntarnos por qué pasa lo que pasa. ¿Quiénes son los causantes de tantas víctimas? Quienes sostenemos de múltiples maneras este sistema que el Papa dice que es contra la vida, que provoca muertes y descarte de alimentos, de personas, tráficos de personas y órganos. Son asaltantes los que además alimentamos de una manera consciente o inconsciente una cultura que sostiene este sistema, que sitúa el dinero por encima de las personas y dificulta la conciencia de la situación gravísima en la que estamos. ¿Quiénes son también quienes sostenemos con nuestras compras y colaboraciones a empresas nacionales y multinacionales que destruyen las economías nacionales y destruyen la naturaleza? Quienes nos adormecen, distraen y manipulan mediáticamente. Dice con mucha claridad, para no tomar conciencia de nuestras acciones inmorales
intentando no ver los problemas, luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones importantes, actuando como si nada ocurriera. Laudato Si, número 59. También los que cooperamos construyendo una cultura de muros, no solo los muros externos, sino los muros en nuestro corazón. Quienes no fomentamos una cultura del diálogo y del perdón, sino enfrentamientos, violencia, venganza y odio. Quienes con nuestras conductas vivimos una antropología individualista, consumista e indiferente. Sálvese quien puede, dice el Papa, termina traduciéndose en el todos contra todos. Los pueblos de Bolivia nativos dicen o nos unimos o nos hundimos. Está muy bien dicho. O nos unimos o nos hundimos. También quienes no hacemos verdad en nuestras vidas, que todas nuestras propiedades y bienes tienen una función social. Quienes nos dejamos dominar por miedos y callamos en vez de denunciar. Quienes vamos perdiendo valores éticos, compromiso por la justicia, pasión por la vida. ¿Quiénes son los que dan y damos un rodeo? Porque el Papa continuamente dice que todas las personas de una u otra manera estamos representadas en estos personajes. Unas veces recibimos el dolor, la herida de quienes nos golpean o nos roban, no solo dinero, sino prestigio, fama, sentido, esperanza. Otras veces somos, como acabo de ver, colaboradores por acción o omisión con este sistema que provoca esta terrible grito de la tierra y grito de los pobres, y quienes muchas veces damos rodeos. Esta parábola tiene también una profunda provocación. Quienes dan un rodeo en la parábola son oficialmente los símbolos del amor a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. El sacerdote, personaje sagrado, y el levita. La tribu de Leví, cuando se hizo el reparto de la tierra, no recibió ninguna tierra porque su única tierra y su única herencia era Dios. O sea, dos representantes del amor a Dios, pero que no practicaban el amor al prójimo. Y por tanto fue una parábola muy escandalosa. Y escandalosa también para nosotras, que pertenecemos a continentes que se llaman cristianos o defensores de valores cristianos. Pero nuestro modo de proceder deja mucho que desear y es poco evangélico. El Papa deja claro en qué consiste pasar de largo. Y dice textualmente, número 73, esa peligrosa indiferencia de no detenerse. Una indiferencia fría, cómoda y globalizada, hija de una profunda desilusión. Una desilusión, dice el Papa, que se esconde detrás de un engaño, de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos en la misma barca, y una barca muy frágil. Lo hemos visto, lo estamos padeciendo. También es indiferencia cuando buscamos por encima de todo nuestros intereses particulares, debilitando la dimensión comunitaria de la vida, cerrando los ojos a los desastres de este sistema y al expolio. También hay una manera que puede llamarse espiritual, ese ensimismamiento que se desentiende, mira hacia otro lado y pasa de largo. Cuando anestesiamos nuestra conciencia, cuando soñamos que la ciencia y la tecnología va a arreglarlo todo, cuando generamos desencanto, desesperanza, sospecha sobre todo y sobre todos. Y hace una síntesis en el número 75 que dice: es practicar un estilo elegante de mirar hacia otro lado, muy recurrente, bajo el ropaje de lo políticamente correcto y las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo,
se lo televisa en directo. Se adopta un discurso en apariencia tolerante, pero reflejo de eufemismos. El Papa dice con toda claridad: quienes pasan, pasamos de largo. Somos aliados secretos de los salteadores. Una afirmación muy fuerte en el número 75. El Papa nos llama a regalarnos verdad, no a culpabilizarnos, sino a regalarnos verdad para descubrir dónde estamos, qué hay nuestro, de salteador, salteadora, qué hay de indiferencia y qué hay también, que vamos a entrar ahora, de buen samaritano, de persona samaritana. Se trata de despertar, de saborear el dolor por nuestras colaboraciones. Es el primer paso para poder cambiar. ¿Qué es lo que, como personas, como comunidades, como iglesia, necesitamos convertir para cambiar nuestra mirada de estar en la realidad? Número 70 hace unas preguntas que quiero retomar. Nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas? ¿Cargaremos unos a otros sobre los hombros? Hemos visto este personaje. Vamos ahora. Ah, no se me salía. No, es que se me ha ido una. Ya. Vamos a acercarnos a la parábola del buen samaritano como paradigma de conversión. Símbolo del amor fraterno sororal y, como luego veremos, símbolo del amor político. El buen samaritano nos muestra claramente el camino que necesitamos para caminar hacia un mundo donde la fraternidad se haga verdad. Hay en la parábola que Jesús pone otra provocación. El samaritano pertenece a un pueblo hereje, pagano, cismático, un indeseable. Justamente elige Jesús a ese personaje para que sea el que se hace prójimo. Dice el Papa, representa a todas las personas de buena voluntad que desde cualquier religión o sin ella ayudan al necesitado e implican a otras personas en la misma tarea. Hay aquí una crítica, autocrítica denunciadora del Papa, y dice: a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Ser persona samaritana es el icono de salvación para poder reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el samaritano. Porque al final solo quedan dos tipos de personas. Los que empujan consciente o inconscientemente hacia el abismo, quienes generan excluidos y estamos poniendo en peligro la vida del planeta, y quienes echamos una mano. En ¿dónde nos situamos? Dice el Papa, ¿no? ¿Dónde nos situamos? El número 79 dice con toda claridad: tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo entero, todos los pueblos de la tierra. Dice, esto es una responsabilidad humana, pero además, dice el Papa, quienes somos cristianos tenemos un plus añadido. Mateo 25 lo dice muy claro. Y pone en boca de Jesús, dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed
y me disteis de beber. Es decir, la presencia del crucificado, del resucitado, en todas aquellas personas tiradas al borde del camino. El Papa vuelve a hacer aquí una autocrítica eclesial y nos dice: a veces me asombra que con semejantes motivaciones a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. Sin embargo, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. No es una opción vivir indiferentes. Dice el Papa, ver a continentes tirados al costado de la vida nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos ante el sufrimiento humano. Esto es dignidad. Número 68. A mí me gusta muchísimo esta frase. Yo es que me indigno mucho, tengo que reconocer, a veces demasiado. Entonces pensar en que el Papa también se indigna, pues me ha consolado. Pero creo que es importante saber distinguir cuando nos indignamos por nuestros egos, por nuestros, por nuestros egos en definitiva, o cuando lo que realmente nos indigna es el sufrimiento, es la injusticia, es la violación de los derechos humanos. La espiritualidad cristiana no es una espiritualidad estoica, sino apasionada. Jesús se apasionó, se indignó, lloró, se angustió. Quiero resaltar esto porque en algunos ámbitos está muy de moda una espiritualidad que hace del no perder la paz, no perder la serenidad, el objetivo de la vida. A lo largo de la encíclica, pero de un modo especial, en este capítulo, se nos invita a ser una sociedad samaritana. Personas, colectivos, iglesia, capaces de cargar con el dolor de tantas personas descartadas y heridas. Para descansar un poquito de tanta palabra, voy a poner una canción que segurísimo que muchas personas conocéis. La canción samaritana de Aicarén. Espero que se oiga bien. Las heridas. Llegué después tú al mismo lugar. En ti la humanidad dolorida despertó mi humanidad. Conmovida por tu herida, con su gracia, la ternura se hizo hueco en mis entrañas, provocando el encuentro que humaniza. Caminantes de la vida, el vino, el aceite, el cariño, a los dos nos curaron las heridas. Paso a paso nos hicimos compañeros y entendimos tu palabra. No lo ves, no lo tan malo como a ti mismo, es tu hermano. Renovados anunciamos las señales. Hay testigos que aseguran que empujamos el reino cada día, dando tiempo al amor que nos hermana, dando tiempo al amor que nos
pues esto es lo que tanto deseamos, ¿no? Dar tiempo al amor que nos hermana. Y nos falta el último punto. ¿Se ve, no? No se ve la imagen. Un momentito que no he compartido pantalla. Ya. Decíamos la parábola como paradigma de conversión. El buen samaritano, hemos visto antes, símbolo del amor sororal, fraternal, y el buen samaritano, símbolo del amor político. Esto lo voy a hacer muy por encima porque me imagino que cuando los capítulos que faltan, hay un capítulo entero dedicado a la buena política, pues que eso lo desarrollarán. Pero yo quería ver aquí toda la encíclica desde la estructura del buen samaritano, ¿no? El símbolo samaritano, como clave de lectura de toda la encíclica, queda expresado en personas, colectivos, grupos, partidos, ONGs, asociaciones, que viven lo que el Papa denomina una caridad política. En la Laudato Si habla del amor político. Un compromiso no solo de cuidado y sanación de los tirados en el camino, sino un empeño por erradicar las causas de una realidad sufriente y de una tierra al borde del colapso, donde podemos estar jugándonos la supervivencia del Homo sapiens. Cuando el Papa habla del amor político, lo entiende fundamentalmente, aunque luego hace una llamada a ejercer la política profesional, pero cuando el Papa habla del amor político, entiende que la política es una dimensión fundamental de nuestra persona. Hace suya la afirmación de Aristóteles de que los seres humanos somos seres políticos, son politicón. Por tanto, dice el Papa, tenemos la obligación de cuidar, gestionar, vigilar y transformar la polis hacia el bien común. Y hoy la polis es el mundo entero, la humanidad presente y futura, y la tierra que tenemos que entregar a la generación siguiente. El amor político es una obligación personal y comunitaria. No es algo de lo que podemos prescindir. Nuestro cuerpo es un cuerpo político, porque somos seres políticos. Lo mismo que no podemos prescindir de que somos seres relacionales, de que somos seres racionales, de que somos seres espirituales, tampoco podemos prescindir de que somos seres políticos. Además, el Papa hace una clara defensa de la buena política y advierte que su desprestigio se debe, en parte, en gran parte, a conductas inmorales, a prostitución de la política, utilizando la política para el bien personal, el bien de la familia, el bien del partido, pero no el bien común. Pero también el Papa pone de relieve con esa sutileza, también hay, dice, estrategias que buscan debilitar la política, reemplazarla por la economía, dominarla con alguna ideología. Y dice, pero ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz sin una buena política? Y hace un llamamiento para rehabilitar la vocación política, para convocar a los cristianos a esta altísima vocación, dice, que es una de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común. Número 180. Por tanto, él dice, no bastan las ayudas personales, ni siquiera las fraternas sororales, ni una mística de la fraternidad. Hace falta una organización mundial eficaz para sanear nuestra tierra y para rescatar a tantas personas tiradas en el camino, que es problema mundial. Hace falta una implicación también mundial. El Papa trabaja mucho eso, unir lo global
y lo local. Empezar por lo local, pensando siempre en lo global. Ese esfuerzo, ¿no? Y vuelve a repetir aquí mucho esa conciencia de la interdependencia y de la ecodependencia. Para el Papa es fundamental una política que comience por los últimos, que tiene un lugar preferencial, los descartados. Pide también ser persona políticamente comprometida, promoviendo una cultura del diálogo, de la tolerancia y de la paz. Varias veces ha hablado ya el Papa de que estamos ante la Tercera Guerra Mundial por etapas, en lugares. Hay una llamada a construir, ser samaritano, construyendo una cultura de la paz, que no es solo ausencia de la guerra, sino reconstruir la dignidad de las personas y de los pueblos. Pero es importante que para el Papa, para que haya posibilidad de una reunificación de una cultura de la paz, como dirá luego, hace falta verdad, justicia y reparación. Sin estos tres palabras, estos terribles y larguísimos procesos, no es posible una cultura de la paz. Y en esta le da mucha importancia a este modo de ser samaritano políticamente, dando espacio a la ternura, un amor que se hace cercano y concreto. Esa urgencia, como he dicho ya, del amor y cuidado, y pide cuidar de un modo especial a quienes optan por la política profesional. Hablan de la ternura, porque también ellos dicen necesitan nuestra ternura. Y hay un párrafo en el número 195 que me parece de una gran empatía, no solo con los políticos, que también lo hace, sino con colectivos, movimientos, iglesias, personas. Tantas veces lo que percibimos es una enorme distancia entre el esfuerzo, la cantidad de grupos, colectivos, personas queriendo empujar y los pocos resultados que se ven. Y a veces esto provoca una profunda decepción. Y el Papa dice, me ha gustado mucho, dice, las personas, los colectivos, los grupos, los partidos, no siempre tenemos éxito en la consecución de las propuestas, porque los grandes objetivos se van consiguiendo parcial y lentamente, porque todo esfuerzo y trabajo por el bien común, realizados con amor, nunca se pierde. Todo el esfuerzo, cansancio generoso, dolorosa paciencia, dice, todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza viva. Y me parece que aquí hay una mirada de una hondura enorme, ¿no? Porque muchas veces nos entra el desaliento, ¿no? Tanto esfuerzo de tanta gente, de tantos grupos, de tantas iglesias, y qué poco se ven los resultados. Bueno, pues por eso es importante unir a este amor samaritano político la esperanza. Hay mucho bien en la humanidad a pesar de todo. Este amor político, simplemente ahora lo voy a nombrar ya, tiene que expresarse en el ámbito estructural, en el ámbito cultural, en el ámbito personal y en el ámbito religioso. Solo enumero porque eso en las siguientes conferencias se trabajará. Porque el amor samaritano político trabaja por construir estructuras que garanticen la dignidad y los derechos, por exigir la ciudadanía a los gobiernos, que generen una cultura del cuidado, por apoyar como sociedad todas las decisiones y leyes que favorezcan el uso común de los bienes, que es el primer principio de todo ordenamiento. Defender toda política de derechos, sobre todo para aquellos inmigrantes, hablan derechos sin fronteras. El tema de la inmigración recorre toda la encíclica. Nos pide
protestar y contestar las políticas antimigraciones. No apoyar con nuestras personas, ni silencios, ni votos, sistema que van contra la vida. En el ámbito social, el Papa le da muchísima importancia a la movilización social, al sentido comunitario, a formar grupos, a crear conciencia crítica, a convertirnos en sociedades, grupos y movimientos artesanos de la paz, generando el camino del perdón. Tiene unas frases preciosas: perdón no es olvidar ni permitir que quienes ofenden siguen haciendo daño. Perdonar no es renunciar a la justicia, pero sí a la venganza. Generar una cultura del encuentro, apoyar y construir comunidades, organizarnos la ciudadanía reconociendo nuestro poder. En el ámbito cultural, el Papa pone mucha importancia en la educación, una educación transformadora, una educación integral, y pide que seamos capaces de cultivar en la sociedad diversas espiritualidades, acoger diversas confesiones religiosas, hacer del diálogo social el camino privilegiado, generando una cultura de la reconciliación. En el ámbito personal, lo hemos dicho ya, vivir lo que realmente somos y dejar que esa experiencia de unidad nos transforme, hacernos personas cuidadoras, aprender a hacer de nuestra mirada un lugar que crea proximidad, una proximidad que conmueve las entrañas y mueve toda nuestra persona. En el ámbito religioso, el Papa pide la transformación para que las religiones cada vez más dejen de pelearse por contenidos y trabajen en la fraternidad universal. El Papa defiende el poder que tienen las religiones para aportar una mística potente que urja a cambios. Pide un diálogo interreligioso cada vez mayor. Y dice: las religiones tienen que seguir siendo fuente de esperanza, ayudando a reconocer las semillas del bien que Dios derrama en la humanidad. Una esperanza arraigada en lo profundo del ser humano. Al final termina con una hermosa oración, un texto que firmó él con el gran imán Ahmad al-Tayeb, y hace un llamamiento con el que quiero terminar: que las religiones alienten, estimulen e inculquen a las personas, comunidades e iglesias la pasión por pasar por la vida como samaritanos. Caminemos, pues, dice el Papa, en esperanza de que la fraternidad universal es no solo posible, sino necesaria. Que así sea, y seamos capaces de hacer la verdad. Bueno, Elma, pues muchísimas gracias por esta preciosa intervención que nos has hecho, repasando quizá todos los principios de doctrina social de la Iglesia, según ibas tratando y haciendo esta lectura, ¿no?, de los acontecimientos actuales de la vida, como lo hace el Papa a la luz en la que efectivamente nos identificamos todos con todos los protagonistas en algún momento, ¿no? Quisiera destacar dos cositas antes de abrir el diálogo, que ahora en este último cuarto de hora, 20 minutos que nos quedan, vamos a abrir tanto los que están siguiendo por YouTube como los que estamos aquí en el Zoom. Si alguien quiere ir poniendo alguna cosa en el chat, yo se lo transmito a Elma, y si no, si alguien quiere intervenir y decir algo, pues encantados de poder responder o de comentar o de dialogar sobre tantos puntos como nos has abierto, ¿no? Yo destaco esa frase que yo creo que daría para un titular: dar tiempo al amor que nos hermana, ¿no? Creo que el principio esperanza que has aludido ahí al final, en ese número, por eso el número 195, ¿no?, de que hay que tener paciencia, que me recordaba
esa otra frase del Evangelio de cualquier cosa que hagáis por los hermanos, aunque solo sea dar un vaso de agua, no quedará sin recompensa. Y eso nos gratifica mucho, ¿no? Porque a veces queremos hacer los cambios muy rápidos, queremos que las cosas vayan a nuestro ritmo y los tiempos, el tiempo de Dios es un tiempo suyo, ¿no? Y entonces nosotros podemos hacer algo, pero no lo podemos hacer todo, ¿no? Entonces, pues yo te destacaría esas dos cosas, ese principio de esperanza, así como en la otra sesión nos quedamos así un poco como haciendo un análisis de la realidad de nuestra casa, que es una realidad dura, una realidad sombría, ¿no? De cómo es nuestro mundo. Yo creo que hoy avanzamos en este contraste, ¿no? Con esta palabra de Dios, con esta parábola que nos anima a seguir trabajando por el bien común, sobre todo que lo has desarrollado y lo has dicho muchísimas veces, que yo creo que es un principio básico dentro de toda la doctrina social, el bien común que nos atañe a todos, no solo personalmente, sino también como colectivos, como iglesia y como países, ¿no? Como miembros de una sociedad en la que estamos. Pues damos palabra, vamos a ir viendo los chats que van poniendo y si alguien quiere intervenir, pues no hace más que levantar la mano o ponerlo si debemos preguntar lo que queremos. Sí. Transmito cosas que van saliendo por aquí. Lucio en el Zoom dice: si somos aliados secretos de los salteadores y es necesario que despertemos y nos convirtamos sin perder la paz, ¿qué sugiere que debemos hacer para poner en práctica esa caridad universal? Y por si se pueden mezclar, Teo desde YouTube preguntaba cómo fundir oración y compromiso samaritano para saborear de verdad y con ternura. Yo no sé si son mezclables, pero te las hago juntas. Bueno, la primera pregunta es el desarrollo de la conferencia entera, ¿no? Porque eso es un poquito lo que hemos estado, lo que el Papa está continuamente llamando. Lo primero es despertar. Sin despertar no hay camino. Sin conciencia de nuestra colaboración por acción o por omisión y sin conciencia de la situación en la que vivimos no hay manera de salir de ahí. Entonces, primero despertar. Despertar también y cambiar, como decía este éxodo, en el modo de sentirnos, de vivirnos, de mirarnos. Pasar del yo al somos. Somos interrelación. Somos hermanos. Y si eso lo sintiéramos en el fondo de nuestro ser, otro gallo nos cantaría, ¿no? Esa conciencia y luego ya pues buscar cómo comprometer nuestras vidas en estos cambios. Cada persona desde donde está, cada persona viendo con quién puede aliarse, porque hoy ya no es el momento de tener un cañón y trabajar por su cuenta, ¿no? ¿A quién nos podemos vincular? ¿Cómo nos podemos unir? ¿Cómo podemos hacer fuerza común? Hoy es imprescindible saber vincularnos, saber unirnos, saber trabajar por el bien común en un cambio personal, social, educativo, espiritual y estructural. Entonces, claro, no hay recetas, hay manera de situarse en la realidad descomprometidamente, pasando de largo, dejándonos alienar, teniendo mucho cuidado porque los medios, muchos grandes medios, nos ofrecen circo, pan y circo, decían los romanos, era el mejor camino para adormecernos. Y circo tenemos muchísimo, pan cada vez menos, pero circo a todas horas. Entonces también cuidar nuestros espacios de lucidez, a qué dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Yo qué sé, volvería a repetir la conferencia, fíjate. ¿Qué era la otra de la ternura que me preguntaba? ¿Cómo unía? La pregunta segunda era... decía, ¿cómo fundir oración y compromiso samaritano para saborear de verdad y con ternura? Ya. Claro, es que si solo vemos el ser samaritanas, personas samaritanas, como una exigencia, como una obligación, es un peso, no es un saboreo. Si llegamos a descubrir que todo otro es carne de mi carne y hueso de mis huesos, que cuando me cierro al hermano me cierro a mi propia carne, cada vez que hago algo por el hermano, sentiré el gozo de hacerlo, saborearé
mi pequeña contribución a mirar al hermano que es mi propia carne, ¿no? Pero mientras estemos en nuestra burbuja individualista o mientras estemos en el tengo que, no saboreamos, lo vivimos como un peso. Mientras que si se conmueve, yo estoy segura que el samaritano sintió el gozo de poder hacer algo por el tirado en el camino. Y yo creo que todos tenemos experiencia de que nos sentimos bien cuando hacemos algo por los demás. Si lo vivimos como un tengo que, un deber, una obligación, es un peso. Si lo vivo con el gozo de construir fraternidad, de poner mi granito de arena, de aliviar, de curar, de sanar, de empujar la historia, pues eso claro que hay que hacerlo desde la contemplación, desde la mirada contemplativa que descubre en cada hermano al mismo Dios en el que creemos. Esa es una fuente de motivación muy profunda para los cristianos. Y para otros la pasión, por sus utopías, por sus sueños, por sus ideales. Tiene que haber una pasión, no puede ser un deber ser, porque eso es una carga que nos agobia y nos culpabiliza. ¿Quién se anima? Hay una manita levantada por allí. Pero desde el principio. Ay, no, eso no. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Un feedback? ¿Una pregunta? ¿Cómo os ha sonado todo esto? ¿Nadie tiene nada que decir? Hola, soy Esperanza. Adelante. Voy a poner el vídeo para que me veáis. Bueno, yo, claro, es impresionante lo que ha expuesto, ¿no? Y entran muchas ganas de hacerlo todo, pero ¿cómo? Es que no es nada fácil lo que nos plantean, ¿no? Realmente la pregunta a la que has contestado, que bueno, que cada uno en nuestro ámbito, ¿no? Primero seamos conscientes a ver qué postura estamos adoptando, porque es verdad que es muy fácil adormecerse y acostumbrarse a las malas noticias, a lo que vemos día a día. Y entonces poquito a poco es como que, bueno, es que nos acostumbramos, y ya nos estamos acostumbrando hasta a los muertos por COVID, ¿no? Antes nos asustaban tanto y ya. Pero claro, es una sensación de impotencia grande también. Realmente, ¿cómo ponemos? Vamos a ver, has dicho tantísimos ámbitos, claro, no sé. Yo creo que todos tenemos un poco la pregunta de, bueno, pero ¿qué hacemos en nuestra vida cotidiana? Que simplemente con estar pendientes de quién está necesitado y nosotros tener esa actitud de estar despiertos para descubrirlo, ya es bastante, vamos, ya es mucho, ¿no? Y cuidando no estar adormecido a lo que está ocurriendo en el mundo. Pero no sé, es como que se queda uno, yo por lo menos me quedo un poco así como, bueno, sí, pero no sé, como decirte, lo que no puedo tampoco estar todo el día, no sé, ocupado, exasperado, ¿sabes? No sé, compaginar la vida de todos los días con todo esto es bastante difícil. No sé cómo plantearte una pregunta, pero es como que nos quedamos, yo creo que estamos callados porque es que no sabemos por dónde meterle mano. Claro, Esperanza. A ver, una cosa es plantear lo que a nivel global hay que ir empujando, y otra cosa es darnos cuenta que lo mismo que entre todos estamos empujando el mundo hacia el mismo, ¿no? Entre todas, cada uno desde donde está, porque están todos los ámbitos, el ámbito educativo, el ámbito cultural, nuestras familias, nuestra manera de pensar, poner nuestro granito de arena junto a otras. Cada persona podremos echar nuestra mano en una de esas realidades. No podemos, como dices tú, muy bien, imposible acudir a todo, pero que cada uno diga, yo aquí estoy poniendo mi granito de arena, ¿no? En este ámbito, en este lugar, en este espacio, y unirme a todo aquello que me pueda ir uniendo, ¿no? A veces es una firma, a veces es una presencia, a veces es un aliento personal,
Es decir, es tener, como dices muy bien, conciencia de dónde estoy, a qué colaboro, con qué colaboro y en qué momento estamos, la lucidez. Y luego ver qué puedo en mi vida cotidiana, con mi profesión, mi trabajo, mi familia, ¿no? Pues no da igual qué educación das, no da igual cómo son nuestras relaciones interpersonales, no da igual cómo cultivamos un talante constructivo o destructivo, no da igual, nada de eso da igual. Entonces, claro, cuando se pone toda la tarea, pero cada uno y cada una tenemos un espacio en el que podemos influir. Ahí influyamos. Claro, sin dejarnos agobiar, porque el agobio no conduce a ningún lugar, solo nos paraliza, ¿no? Ahí, Elma, hay dos preguntas en el chat en línea de lo de la complicidad que has desarrollado, lo del ensimismamiento ese que no nos deja darnos cuenta, ¿no? Y de la complicidad en ser aliados secretos. Pregunta, dice, si somos aliados secretos de los salteadores y es necesario despertarnos y que nos convirtamos sin perder la paz, ¿qué sugieres que debemos hacer para poner en práctica la caridad universal? Pregunta Lucy. Una pregunta para otra conferencia. Sí, claro, es que por eso el Papa dice muy claramente, empezar por lo local, por lo concreto, por lo de cada día, pero sin perder nunca de vista lo global, ¿no? Y dándonos cuenta no solo de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, desde dónde lo hacemos, desde qué nivel de nuestra persona y cómo podemos poner nuestro granito de arena en lo global. Es decir, a mí, por ejemplo, me impresiona cómo la sociedad europea estamos tragando carros y carretas sabiendo que se están muriendo miles de personas en el Mediterráneo. Es decir, ¿cómo no nos movilizamos para pedir otro modo de entender el problema migratorio? Para pedir que se invierta, para pedir... Pero no nos movilizamos porque estamos impotentes, porque no sabemos cómo, porque no sabemos cómo movernos, ¿no? Es decir, que yo creo que es importante decir yo, con mi verdad, con mi tiempo, con mi energía, ¿dónde puedo poner mi persona? ¿Dónde puedo empujar lo concreto y lo real? Y siempre ver qué causas puedo apoyar, a qué movimientos me puedo unir, con qué grupos puedo cooperar, en un ámbito, no los podemos hacer todos, cada uno estamos en nuestros espacios, con nuestras vocaciones, con nuestras formaciones, con nuestros tiempos, pero despertar y decir, estoy poniendo mi granito de arena, ¿en dónde? ¿A favor de quiénes? Pequeñito, pero muchos granitos pequeñitos hacen una playa, ¿eh? Muchos granitos de arena hacen una playa, ¿no? Y somos muchos miles de millones de personas. Que si cambiáramos eso que dice tanto el Papa, ¿no? Cambiar nuestro talante personal, nuestra manera de mirarnos, no encerrarnos en nuestro individualismo, empezar a pedir el don de sentirnos hermanos, hermanas y hermanados con toda la realidad. Ahí tenemos una pregunta, Miguel. Vamos, primero agradecerte, Elma, el entusiasmo que transmites en contarnos pues, la lectura que haces de Fratelli Tutti. Además, la transmisión, lo transmites con mucha pasión y entusiasma. O sea que, gracias. También animas mucho al compromiso. Yo creo que la propia encíclica nos anima mucho al compromiso. Lo que estáis hablando de que como que no se sabe uno por dónde empezar, a mí me ha pasado lo contrario, o sea, son tantas las posibilidades de hacer y de trabajar y de implicarse que yo soy cura, entonces también a lo mejor uno tiene más posibilidades, por ejemplo, a mí me has provocado mucha llamada a la responsabilidad, ¿no? Con las personas que uno trabaja directamente, todo el tema educativo, no solamente la educación es en espacios formales, sino informales, no formales y tal. La responsabilidad también en la propia parroquia y con muchos compañeros, todo el tema del cuidado de la gente, este momento con problemas de salud mental y también de afectos, de cariños, tan complicado todos estos mundos, ¿no? También lo de animar a otra gente, porque el tono general está también muy bajo y hay cantidad
de motivaciones para pues, animarse a uno mismo y animar también a los demás, que hay mucho por hacer, por conseguir. Y también me ha gustado mucho no solamente esto último que has dicho, lo de por qué no nos movilizamos cuando tanta gente está muriendo en el estrecho, sino también eso de estar y de las presencias, ¿no? Cuando pues a veces hay que ir a escuchar a no sé quiénes, no porque me interese mucho, pero a lo mejor hay que estar apoyando a personas que están ahí. También salir de la indiferencia que tiene uno, ¿no? Romper la indiferencia en la que nos estamos encontrando. El otro día, además, con unos compañeros también curas, hablábamos pues, que en este momento en que las iglesias se han cerrado tanto, los horarios también, o los aforos, que los grupos no nos podemos juntar y tal, había un tono bastante bajo. Pero a mí me parece que la encíclica provoca mucho a estar bien sensibles a lo que está pasando en tantos lugares, a reconectar con gentes, bueno, tampoco quiero yo decir mucho más, pero vamos, que te lo agradezco mucho y que hay cantidad de cuestiones ahí para seguir dando vueltas y pasar a la acción también, ¿no? Gracias. Gracias a ti. A ver, a veces cuando hay mucha tarea a unos les agobia, pero a otros les posibilita, ¿no? ¿Cuántas posibilidades se nos abren? Cada uno tiene que estar en una, evidentemente, como queramos estar en todas, morimos en la demanda, ¿no? Pero sí se abren muchas posibilidades. No caer, para mí en estos momentos hay un peligro gravísimo que es de desesperanza, ¿no? No solo de indiferencia, sino de desesperanza. No hay nada que hacer. Esto no tiene remedio. ¿Para qué? Si no merece la pena, ¿no? Por eso esa frase tan bonita del Papa, ¿no? Nada de lo que se siembra con amor, con gratuidad, con gratitud, queda perdido, ¿no? Esa es fuerza, es una energía que está ahí y en algún momento fructificará, ¿no? Aparentemente, lo de Jesús fue un fracaso rotundo, absoluto y total. Es decir, a los menos de 3 años de estar, se lo quitan del medio, lo cepillan, ¿no? Y tú dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Y sin embargo, todo lo que él sembró. Estamos después de 20 siglos recogiendo todavía la fuerza seductora de su persona, de su palabra, de su... no siempre se ven los resultados. Aquí creo que también hay que aprender a sembrar con más gratuidad, ¿no? Sembrar y confiar que la semilla es buena y la tierra es de Dios y es buena, aunque no veamos los frutos, ¿no? Sí. La desesperanza desmotiva. Yo creo que la esperanza es motor, es motor. No sé si... Uy, ahora vuelven a salir los... Aquí hay un comentario en el chat con el que yo me he sentido bastante identificada, es de José Antonio. Él dice que yo creo que no se trata tanto de hacer cosas como de vivir de otra manera. Y yo sí, oyendo a Emma, también he sentido como la necesidad de conversión. O sea, a mí más que entrar de agobio por cómo lo hago, como yo necesito gozar haciendo el bien, ¿no? Y a lo mejor necesito vivir de otra manera, cuáles son mis prioridades, en qué empleo mi tiempo, a qué le doy. Entonces, yo en ese comentario de verdad es que me he sentido muy reflejada y por eso lo quiero resaltar, ¿no? El tema de la conversión y del que... Micro cerrado y no se oye. Tienes el micrófono cerrado. ¿Estás hablando sin micrófono? No. ¿No lo estáis oyendo? A ver, se está oyendo perfectamente. Está entrando por tu micrófono, Emma. Todos tranquilos. El de Rosario. Está oyendo perfectamente. Está oyendo. Vale, sí, sí. Pues eso, que me he sentido muy identificada. Claro que nosotros retomamos. Ya lo he apagado yo. Que sigan oyendo por ti, ¿no? Bueno, que me... Poneos de acuerdo o una u otra, una que encienda y la otra apague. Las dos están apagadas. Enciéndalo tú. Enciéndalo tú. Nada, que yo me he sentido... Perdón, es mejor que habla Elma y Rosario apague. Sí, déjame. Ya. Ya estoy apagada.
Eso, repito, que me he sentido muy identificada con José Antonio, creo que era, ya se me ha ido. Sí, José Antonio. Y he sentido mucho la necesidad de conversión. Yo mientras oía a Emma pensaba que mi persona tiene que tomar otro rumbo, que también lo ha dicho ella en otro momento. Y que eso es también trabajo de conversión, de dejar que Dios toque el corazón, ¿no? Y que nos sepamos orientar por otros derroteros. Sí, a mí me ha gustado mucho esa afirmación, también yo la había visto de Eva recoger, y luego era cuando Rosario decía, yo necesito ser feliz. Y yo creo que esto es lo que todos necesitamos. O sea, el deseo más profundo del ser humano es ser felices, ¿no? Por eso me ha gustado tantísimo ese saborear, ¿no? El título me parece súper sugerente, ¿no? Necesitamos saborear la felicidad que da hacer el bien. Ser personas samaritanas, poner nuestro granito de arena, aunque no siempre veamos los frutos, pero saber que estamos apoyando la justicia, la solidaridad, el amor sororal, fraterno, echando una mano, cuidando la tierra, pequeñas cosas, podemos hacer muchas cosas y también cómo por opción o omisión mantenemos este sistema, ¿no? ¿Dónde tenemos nuestro dinero? ¿En qué bancos? ¿Con quién contratamos la energía? ¿A dónde compramos? ¿Qué compramos? ¿Qué no compramos? Son cosas pequeñitas, pero que construyen, nos hacen situarnos de una manera o de otra, ¿no? ¿Quién más quiere decir algo? Quedan 4 minutos para ser puntuales. Hay una Chile, Marcela de Chile. Dice, yo también creo que es trabajo de conversión y vivir haciendo el bien, apoyando el mundo en todas sus movilizaciones para crear un mundo mejor. Unirnos a aquellas causas con las que nos sentimos unidas y que reflejan deseos nuestros, valores nuestros, unirnos a tanta gente que se moviliza. Pues yo me movilizaré a aquella causa que tiene que ver con mis creencias, con mis valores, con mis maneras de entender la vida. ¿Alguien más? ¿Hay por ahí una mano levantada? Don Manuel, una pregunta. Encienda el micrófono. Está con el micrófono apagado. Encienda el micro, don Manuel. Ahora. Ahí está ya. Que no sé si te has referido a ello porque he tenido que salir a atender otro asunto que tenía pendiente ahí, pero la lectura que has hecho del buen samaritano, que me ha parecido fiel no solamente a lo exegético, sino también a la actualización a la que nos invita el Papa. Al final también se nos invita, no sé si lo has dicho, a ver que Jesús es auténticamente el buen samaritano. No solamente habla, sino que personifica a él en su propia vida e historia, porque, y así lo confesamos, que es el buen samaritano, para con nosotros y con todos. Entonces quizás ahí tenemos una referencia pues más concreta para seguir sus pasos y cómo actuar. Siempre la referencia a la persona y a la historia y a la palabra de Jesús, su actitud de entrega, de amar y de servir, eso es fundamental, me parece. Y por eso lo quisiera un poco pues, resaltar y aportar. Gracias. Pues, sin duda, es ser samaritano al estilo de Jesús, al aire de Jesús, ¿no? Por eso es el que dejarse conmover las entrañas. Muchas veces dice el texto, esplagnisomai, se le movieron las entrañas y actuó, ¿no? Entonces ahí tenemos un reflejo de cómo ser samaritano siendo capaz de unir dos cosas muy difíciles: la denuncia y la misericordia, la compasión y la denuncia, que no siempre sabemos hacerlo bien. Entonces, mirándole mucho, seguramente iremos aprendiendo. Gracias. Pues muchas gracias, Elma, de nuevo. Gracias a todos los que habéis participado y a todas los que os habéis unido hoy desde tan lejos, haciendo esta charla y esta participación más universal, ¿no? Sintiéndonos así unidos en el mismo espíritu y en la misma fraternidad.
la misma sororidad. Sororidad. ¿No? Elma. Pues yo creo que ya son las 21:31, tenemos que acabar porque hay que hacer otros menesteres. Seguimos en el ciclo, hemos pasado ya el Ecuador de estas 3 primeras charlas, seguimos un poco en este juzgar, lo hemos visto a partir de estos segundos capítulos de las 2 encíclicas, continuaremos un poco en las siguientes sesiones. Nos insiste, ¿no, Miguel, que pongamos un feedback de lo que nos ha parecido la charla y nos vamos ausentando, dando gracias de nuevo por vuestra presencia y dando gracias a Dios porque hemos podido contar contigo, Elma. Vale, gracias, Jesús. Gracias a todas y todos por la atención, veía las caras y me daba mucho gusto ver al grupo. Gente conocida y gente que no conozco, pero da igual. El gusto ha sido nuestro, Elma. Qué bien. Qué bien. Mira, Roberto aplaude así, hace así. Es otra manera de hacerlo también, aplaudir claro. manera. Ya ahora vamos acostumbrándonos a los movimientos de manos y demás. En el chat se están colocando cantidad de expresiones, muchas gracias, todo el mundo agradeciendo tus palabras, tu presencia. Y nada, también deciros que el próximo día seguimos con la raíz humana de la crisis ecológica, donde Chusma, por un lado, y también Eduardo Martín Ruano, que es economista, nos van a hablar pues, de la clave económica, y Chusma nos lo va a situar también en su momento. Y deciros también que los correos electrónicos, cuando se os envían, algunos yo creo que os llegan al buzón de correo no deseado, porque algunos me decís, no me ha llegado, a otros sí que os llega, pero vamos, se envía a todos. Pero muy bien los que no les llega o no lo ven, o porque están en spam, en correo spam, pues ya sabéis que podéis llamarnos a nosotros, a Chomin o a mí mismo, podéis seguir conectando con los correos de otros días por si no os llegase. Pero vamos, que os lo seguimos enviando. Y aquellas que habéis estado hoy más nuevas, porque habéis estado escuchando a Elma, pues que muchas gracias también por haber sumado. Ya sabéis que las demás sesiones van a estar colgadas al día siguiente de la emisión en directo. O sea que siempre lo vais a tener ahí, si os apetece seguir escuchando las aportaciones de tan buena gente. ¿Se puede entrar al mismo tiempo o por Zoom o por Facebook? No. Bueno, la gente que ha entrado solo por Zoom, ¿no? Chomin lo está viendo por los dos lados, yo también lo puedo, todos lo podemos ver por los dos lados. No abráis todos los micros, por favor. Ya, por los dos lados, vale. A ver, estamos retransmitiendo por 2 sitios, por Zoom y por YouTube, pues porque hay gente pues que le es más fácil verlo por YouTube. Hoy hemos estado muy animados, hemos tenido casi 90 personas en YouTube, muchas desde el otro lado del Océano Atlántico, lo cual me alegra. A toda esta gente que se ha incorporado hoy, decirles que las 2 sesiones anteriores que hemos tenido, la primera que era un poco introductoria, sobrevolando las 2 encíclicas, y la de la semana pasada, que fue un análisis desde Cáritas Salamanca de cuál es la realidad que estamos viviendo hoy, están disponibles en la página web de la Diócesis de Palencia y en el canal de YouTube. Las podéis ver todas las veces que queráis, que es gratis. Y esta de hoy, mañana ya estará abierta, no como hoy, que era solo para nosotros, sino ya para cualquier persona del mundo, en cualquier lugar del mundo, pues a partir de primera hora de la tarde estará disponible. Lo mismo que las 3 sesiones que nos quedan, también podréis disfrutarlas como las disfrutaremos, y lo mismo que nos van a servir bien a nosotros, le puede servir bien a cualquiera, así que no dudéis en compartirlas si os apetece. Chomin, comunica la página web de la diócesis. Bueno, sí. Para la gente que no conozca la página web de la Diócesis de Palencia, bueno, pones en Google, que es donde se encuentra todo fácil, Diócesis de Palencia, y ahí está. Y la página web es www.diocesispalencia.org. Sí. Yo también voy a colgar en mi blog la conferencia escrita. Mira, genial. Bueno, es poner letra a mi canto, pero con que pongáis mi nombre, blog Elma Martínez Ocaña, sale. La voy a arreglar un poquitín, pero la voy a colgar para que también la podáis disponer, bajar, utilizar o escrita.
porque ahí están las referencias de los números a los que me refiero en cada una de las encíclicas, ¿no? Y eso pues nos puede ayudar. Estupendo. Muy bien. Bueno, Pues nada, ya. todo dicho. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y un aplauso a Rosario que ha hecho el Power, con mucha delicadeza, muy bien seleccionadas las imágenes. Vale, muchas gracias. Bueno, pues nada, hasta saludos a todas las que conozco y a quien no conozco. Vale. Vale, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós.